bien. Háganme alguna señal, sobre todo las personas que están hacia atrás, en el buen sentido del término. Es decir, que están atrás, físicamente colocados. Bueno, pues me da mucho gusto estar hoy con ustedes. Y lo primero que quiero hacer, desde luego, es dar las gracias a la ciudad de Pachuca y a todas las personas hidalguenses que se han preocupado por establecer la organización de este congreso, que es una reunión que venimos teniendo anualmente desde hace muchísimos años y que de alguna manera pues nos hace falta. Hemos estado habituados a tener esa presencia. Vaya también un muy cariñoso recuerdo y agradecimiento para la doctora Luz García Alonso, que con su generosidad nos ha formado a muchos de los que estamos aquí durante no pocos años. En mi caso particular, más allá de lo que se pueda notar en la formación, de eso no tiene la culpa la doctora, ¿no? Pero en mi caso particular han sido décadas. Probablemente conozco a la doctora García Alonso hace más de 40 años. Ha sido un placer tratarla, ver su bonomía, su impresionante sentido del humor y la generosidad con la que ha transmitido sus conocimientos a muchos de los que estamos aquí, que estamos obligados, porque la nobleza obliga, a hacer ese reconocimiento y también a transmitir lo poco o lo mucho que las entendederas personales de cada quien haya permitido asimilar. Entonces, a donde esté la doctora, vaya de verdad ese profundo agradecimiento, un gran cariño a una mujer que dedicó su esfuerzo a la ciencia, a la filosofía y a formar varias generaciones. Ojalá quienes hemos tenido la suerte de estar de alguna manera cerca de ella, tengamos un poquito del talento y de la paciencia que ella tuvo para formarnos tan profundamente como ella lo hizo con cada uno de nosotros. Muchos podríamos dar ejemplos, ¿no? Dar ejemplos de cómo nos formó, la paciencia que tuvo, cómo nos corrigió y cómo nos fue enseñando el camino. Entonces, que no lo olvidemos a la hora de formar a generaciones que quizá por las circunstancias en las que viven tienen otras necesidades a las cuales nosotros tenemos que adaptarnos y que a veces no nos es sencillo. Bueno, dicho esto, vamos a ocuparnos brevemente del tema que me ha sido asignado para desarrollar en este congreso y que lleva por título ¿Quién es el hombre? Sugerente el tema. Lo primero que se me ocurría pensar cuando vi el tema, sí, bueno, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? ¿Qué o quién eres tú? ¿Cómo hincar el diente, dicho con vulgaridad, a un tema con el que tratamos día a día? Somos, estamos, vivimos
y estamos continuamente actualizando nuestras potencialidades. Quizá el punto de partida, o al menos lo fue para mí, pensar cómo han cambiado las cosas. A veces uno no tiene mucha conciencia de cómo transcurre el tiempo y cómo el tiempo va dejando huella en ti, y tú también estás obligado a dejar huella en el tiempo que transcurrió y en aquellos que pasaron a tu vera. Tú sabrás si lo que dejaste fue bueno, si lo que dejaste no fue bueno, o si ni siquiera se acuerdan de ti. Decía Oscar Wilde que lo importante es que te recuerden. Bueno, un punto de vista muy particular del autor, pero ojalá que te recuerden por cosas positivas y no por el terror que infundirás, ¿no? Pero bueno, finalmente, que te recuerden. Corrían los años 70 del siglo pasado, cuando empezaba yo con un gran entusiasmo a estudiar humanidades. La línea seleccionada fue el derecho, porque yo pensé en ese momento que era la línea idónea para poder acercarme a lo que el hombre era y representaba, y en virtud de una serie de acontecimientos que se daban en el núcleo de una sociedad que bullía y que no parecía tener una salida digna, que clamaba respecto al hombre y que no se le daba. No se me ocurrió entonces que lo que había que estudiar era la filosofía. Y quizá, si en un desliz se me hubiera ocurrido, seguro que me hubieran dicho: ¿y de qué vas a vivir? Eso no deja. La vida tiene que ser práctica. Hay que tener con qué, ¿no? Eso de andar pensando, ¿no?, cosas que no tienen ningún sentido, bueno, está muy bien para los que tengan con qué vivir o dejan de solazarse en la contemplación de las verdades, pero tú que necesitas tener medios para desarrollarte y vivir, pues voltea la cara para otro lado, ¿no? O sea, desde luego, ni filósofo, ni músico, ni artista de ningún tipo. ¿Eso qué futuro tiene? Dedícate a cosas prácticas. En la escuela de Derecho, la verdad es que había un ambiente de respeto, de muchísimo estudio y de un gran apoyo, un buen ambiente para madurar la cabeza. Unos extraordinarios profesores, de los cuales ninguno, escúchenlo bien, ninguno era doctor, y no le hacía ninguna falta, porque sabían más que todos los doctores de la actualidad sabemos. Era gente que contemplaba la verdad de su ciencia, que estudiaba con seriedad, que vivía entre libros y tribunales y formando a sus discípulos. Y me estoy acordando de personas concretas, no estoy hablando en lo abstracto. Recuerdo, por ejemplo, a don Ramón Sánchez Medal, a quien no hace falta ser abogado para saber quién es.
un humanista que lo único que tuvo por grado fue una licenciatura en Derecho. Jamás perteneció a ningún colegio profesional ni a nada, simplemente se dedicaba a estudiar. Y los alumnos lo perseguíamos por todos los pasillos de la escuela para poder escuchar algo de lo mucho que sabía, y daba a borbotones. ¿Qué falta le hacía ser doctor? Un hombre cabal, serio, honesto, hombre. Álvaro Dors, en la Universidad de Navarra. Qué sencillo este tipo. En la Universidad de Navarra yo recuerdo irme a sentar a la entrada de la universidad para ver pasar a hombres con nombre de libro: Ismael Sánchez Gay, Álvaro Dors, Javier Hervá, Álvaro Delgado. El que entrara tenía nombre grabado en libros a montones, y no eran hombres pagados de sí mismos. Tuvieron una gran humildad intelectual. Esos sí eran doctores, pero porque estaban en otro contexto. En Europa era normal ser doctor si se iban a dedicar a la labor académica. Pero la sencillez que tenían y la generosidad que derrochaban era impactante. Hombres cabales, serios, de verdad, que actualizaban momento a momento sus potencialidades, que se daban, que trabajaban día a día en ellos para poder trabajar después y como efecto en los demás, en sus discípulos, en los que uno siempre encontraba, aunque a uno no lo conociera, disponibilidad de apoyo y de ayuda, que abrían sus casas, sus libros y su corazón para acercarnos al mundo del ser, para marcar camino y pauta. Lamentablemente, cada vez hay menos de esos hombres. Siempre seguirá habiendo, por fortuna. Entiéndase que cuando digo hombre, no lo estoy haciendo al estilo Fox. No. Entonces, nunca voy a referirme, ¿no?, a hombres y mujeres, a niños y niñas, a chiquillos y a chiquillas. Género humano. Bueno, pues bien, en aquella facultad de Derecho, la escuela, porque en honor a la verdad yo no estudié en una facultad de Derecho, en una escuelita, no más que nada libre de Derecho, pero es escuela. Era sabido de todos, que al llegar al estudio de la persona, nadie dudaba que estábamos hablando del hombre, que el sujeto de derecho, en oposición al objeto del derecho, éramos nosotros, las personas físicas o morales. Pero el tiempo ha cambiado. Bendito Dios, la vida es dinámica. Y en ese curso avanza y retrocede.
Y a los que vamos contando años, en nuestro haber, hemos visto de todo. Hemos visto avanzar, hemos visto retroceder, hemos visto estancarse. Hoy, cuando se llega al mismo tema, es un galimatías. Hay que empezar a reflexionar quién es el hombre, qué es lo que hace, qué papel tiene en la sociedad, cómo engarzan el factor ontológico con el factor ético, con el aspecto jurídico, si hay una relación de continuidad o no, qué factor es el que fenece o cómo se perfila en cada ciencia. Hoy, sobre todo los más jóvenes, los que manejan mucho el ámbito digital y la realidad virtual, habilidad que yo no tengo, pues estudian aspectos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que es muy interesante. De los que estamos aquí, pues hay de todo, ¿no? Hay quienes peinamos canas, hay quienes se las tiñen, ¿no? Hay quienes se quitan el cabello, ¿no? Porque pues ahora está de moda entre los señores, ¿no? Prácticamente al rape por necesidad o por defecto de naturaleza, ¿no? Pues ya no me crece el cabello, pero bueno, de todo hay, ¿no? Los que tenemos edad lo recordaremos como algo que sucedió en nuestra niñez, y los que son más jóvenes, quizá por un dato cultural, podrán también dar noticia de haber visto, por ejemplo, las caricaturas que presentaban a Sónico y a su familia. ¿Alguno la recuerda? Ah, los que tenemos más o menos la misma edad las hemos visto. Y los jóvenes, pues es cuestión cultural. No es como que dice, bueno, la autora Sosa, que estuvo ahí desde el principio, la fundó Vasconcelos. Entonces, bueno, a lo mejor intencionalmente pude haber estado desde el principio. Es como a mi profesor de filosofía, de historia, filosofía y filosofía del derecho, que un día dijo, ¿no?, que los egipcios que escribían en las tablillas los códices, ¿no? Y a continuación dijo el licenciado, yo recuerdo, claro, que todo el salón soltó la carcajada, ¿no? Porque además era un hombre muy mayor, pero que falta de respeto nuestro. Pues era imposible que él recordara las tablillas de los egipcios en el momento en que las habían hecho. Pero estos son gajes del oficio y gajes de humor que hay que recibir con bonomía, ¿no? Volvamos a Sónico y su familia. ¿Recuerdan cómo era la casa de Sónico? Cuando nosotros, los que tenemos años que nos hayan permitido verlo o que lo hayan repuesto, porque ha sido una serie que ha entrado en reposición continuamente en la televisión, sí. En la casa de Sónico había una chica del servicio doméstico llamada Robotina, que es la envidia de todas las amas de casa, ¿no? Lo hacía todo rápido y bien. Sónico hablaba con su jefe a través de una pantalla en que aparecía su jefe, él se conectaba, ¿no? Y entonces, bueno, tenían un diálogo, resolvían cosas de trabajo, ¿no? Sónico utilizaba un vehículo que volaba. Leía el periódico, también en una pantalla. Tenían en la cocina una serie de utensilios que se conectaban y se controlaban por control remoto y que daban el servicio que se solicitaba. Cuando yo veía aquello, era como una ciencia ficción, algo que aventajaba lo que yo podía constatar en mi casa, que no era así. Y me gustaba.
en 2017, muchas de esas cosas son realidad en mi vida, sin que yo haya pensado en aquel momento que yo iba a ver eso. Yo puedo hablar por teléfono como lo hacía Sónico, y ustedes también, ¿no? Nos conectamos vía Skype, y independientemente de dónde esté mi interlocutor, yo lo veo. Nos estamos comunicando. Yo trabajo, pues en muchas ocasiones como Sónico lo hacía. No voy a un lugar físico como trabajé durante muchísimos años, pero hoy día ya no lo hago. Estoy en mi casa, me conecto desde una terminal, una computadora, establezco relación con mis compañeros, veo lo que hay pendiente y lo hago. El periódico y las revistas las puedo ver como lo hacía Sónico. Y aunque no tengo un vehículo volador, porque no tengo dinero para comprarlo, porque ya existe y es de la Volkswagen, ¿no? Pero en México no son habituales, ni están todavía a nuestro alcance, pero existen. Las casas de controles digitales en el Valle de California existen. Y entonces yo cierro mi casa, riego mi jardín, limpio mi casa, todo por control. Y aunque Robotina no tiene forma humana, existe, ¿no?, la barredora y trapeador, esa redondita, ¿no?, que yo programo, y mientras yo estoy viendo mi programa de televisión tirada en el cheslón, por Robotina barre y trapea, lo cual le agradezco mucho. El hombre cruza habitualmente por una serie de cambios constantes que pueden ser más o menos superficiales o profundos. ¿Qué es lo que tiene que existir para que, pese a todos esos cambios que se dan a lo largo del tiempo, el hombre siga siendo tan? ¿Cuál es el factor presente a lo largo del tiempo que se encuentra independientemente del lugar en el que te encuentres y que permite que se pueda identificar como hombre? Sea que se encuentre en la época de las cavernas, ¿no?, que no podemos decir que sean así como muy delicados y sofisticados, ¿no?, que tengan unos hábitos culinarios delicados, aunque algunos sigan comiendo como aquellos. Cada quien, en su momento, en su tiempo, en sus circunstancias, accidentes. Pero ¿qué es lo sustancial? ¿Qué es lo que tiene que haber para encontrar al sujeto humano, al hombre? No es cuestión de grados. Ahora parece que mientras más cartones coleccionemos, tuviéramos más entidad, nada más falaz. El ser no depende de grados, por lo menos no de esos, por los que nos desgañitamos, ¿no? ¿Tú cuántos tienes? Uy, nomás 5, yo tengo 80. ¿No? Pues ojalá fueras más educado, ¿no? Independientemente de tus 80 grados. ¿Cuál es el factor fino
hace que el hombre esté independientemente de que cruce en la época de las cavernas, en el medioevo, en el Renacimiento, en la época moderna, en la contemporánea, o tendríamos que forzar el intelecto para ir a la evolución del mono. ¿En qué momento se dio el eslabón perdido? Unos siguen siendo feos como changos, pero eso es otra cosa. ¿Hay o no hay hombre? Hoy, al otro aspecto propio de nuestros tiempos, y pensar. Los robots humanoides, propios de la inteligencia artificial, son hombres. Hace unos días han anunciado que ya la época del robot humanoide toca su fin y que van a los humanizados. Quizá también tuvimos la oportunidad de ver alguna película que nos mostraba esto. Quizá la más conocida en este terreno sea la del Hombre Bicentenario de Robin Williams. Si ustedes recuerdan el argumento de la película, que es muy interesante, ¿no? Al principio es una especie de robotina, es un asistente en ayudas domésticas, ¿no?, que llega a la casa de, no me acuerdo cómo se llamaban los protagonistas, y que a lo largo de la película va adquiriendo caracteres distintos hasta que empieza a vestirse, se somete a una serie de intervenciones, se viste, busca un amor electrónico igual a él, compra una casa y finalmente cuando muere logra el reconocimiento de la ciudadanía y del estatus humano por el Congreso, creo que era norteamericano. Jamás pensé que en la vida real iba a haber algo cercano a eso. Ya les contaré más adelante de Sofía. Y curiosamente, es Sofía, no S-O-F-I-A, es Sofía S-O-P-H-I-A, a la que acaban de reconocer en Arabia Saudita como ciudadana, con muchos más derechos que las mujeres de carne y hueso. Fíjense el parámetro entre un chango y Sofía. Hay siglos de distancia y una evolución del pensamiento humano no precisamente sencilla, pero hay mucha materia de reflexión. ¿En qué consiste ser hombre? ¿En ser inteligente? La tal Sofía tiene unas entrevistas impresionantes. Puede tener capacidad para hablar muchísimas lenguas. Yo no puedo ni con la mía. Inglés, francés, latín, pues el chip que le pongan. Y lo domina, así. ¿Qué es el hombre? ¿Qué hay que tener para hacerlo? ¿Quién es más hombre? ¿El chango? ¿El hombre de las cavernas?
¿El medieval? ¿El renacentista? ¿El moderno? ¿El contemporáneo? ¿O la ilustre Sofía, que lo único que es un tronco? No tiene piernas. De momento. Después, quién sabe, dentro de una semana veremos. Es animal. Soy animal. Sí. Racional. Algunos más animales que racionales. Quizá otros más racionales que animales. Finalmente, lo que importa es el compuesto, los coprincipios, el dimorfismo presente. Entonces, si sí es un animal racional. Y es el protagonista, dice García López, del orden intramundano. ¿Qué precisión de García López? Si cómo se mantiene en el orden de lo natural. No rebasa al siguiente nivel. Es protagonista del orden intramundano. Es animal. En el hombre, en ti, en mí, está presente la vida vegetal. Pero no soy vegetal. Por más que algunos médicos digan por ahí, ¿no? Está en vida vegetativa, desconéctenlo, ya que ni sirve para nada. Es un gasto fuerte y grave para su familia. Por lo menos ahorita, si lo desconectamos, los órganos sirven para otros. Desconéctenlo y se acabó. ¿El concepto de persona? El respeto a su individualidad, a su perfección, a lo que es, a lo que representa. No hay que desconocer. Sí, ciertamente, somos un montón de células, ¿no?, que se reproducen y cambian y envejecemos, pero somos el mismo. Y merecemos un respeto a lo que somos y representamos. En nosotros se da la vida vegetativa, ciertamente. Y las funciones de nutrición, crecimiento y generación. Pero no es todo lo que sucede. Además de eso, están en nosotros los sentidos, que son los conectores con el mundo externo, a través de los cuales tomamos contacto con la realidad y la absorbemos, según nuestra particular capacidad de hacerlo, según la finura que tengan nuestras capacidades extensoras y lo que nosotros trabajemos en ellas. ¿Cómo conectamos con la realidad? Con nuestros sentidos externos. Vista, olfato, gusto, tacto, oído. Empieza el proceso de conocimiento. Va a los sentidos internos, imaginación, memoria, y conecta con la última pieza, pero vamos sumando. A lo vegetativo se añade lo sensitivo, a lo sensitivo se añade lo racional, y lo racional implica una forma específica y particularísima del hombre para poder conocer y deleitarse en la contemplación de la realidad.